una amiga lectora de Así Prensa nos hace una pregunta que creo que vale la pena, que amerita un comentario orientador. Y es, ¿qué cosa hacer con los protestantes que tocan la puerta de nuestra casa y que muchas veces son bastante insistentes? Esta es una pregunta que tiene muchos aspectos de respuesta o muchos elementos en la respuesta. Soy Alejandro Bermúdez Rosell, el director de la agencia católica Así Prensa, www.asiprensa.com. Y me parece importante comprender que, ante todo, nosotros tenemos que considerar que no todos los protestantes son los que vienen y tocan las puertas de las casas. Usualmente los que tocan las puertas son los testigos de Jehová, que ni los católicos ni los evangélicos consideran cristianos porque niegan la divinidad de Jesucristo. Nunca lo hacen de punto de partida. En más de una ocasión yo les he preguntado, cuando me he encontrado con ellos, bueno, ¿y tú crees que Jesús es Dios? Y ellos ya tienen una respuesta programada para no negar la divinidad de Jesucristo directamente. Y dicen, nosotros por supuesto que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. No, está bien, Hijo de Dios, tú también y yo somos hijos de Dios. Pero ¿tú crees que Jesús es Dios? Y ellos insisten y se quedan plantados en esa respuesta de que es Hijo de Dios. Es decir, no aceptan la divinidad de Jesucristo. Ellos son los que reparten este boletín, la Atalaya, por ejemplo, que es muy conocida. Otros que tocan la puerta son los adventistas del séptimo día, que son los más furibundos anticatólicos. Ellos muy pronto entran a discutir la autoridad papal, la función de María en la salvación, en la Eucaristía, y tienen ideas muy agresivas respecto de los católicos. Consideran que la Iglesia Católica es la prostituta, la Babilonia descrita en el Apocalipsis, que el Papa es la bestia del 666, y tienen argumentaciones bíblicas ridículas, ¿no?, que están contenidas en un librito que se llama Principios de Vida, que es como su catecismo, ¿no? Ellos dicen creer solo en la Escritura, pero cada adventista siempre tiene como punto orientador este librito Principios de Vida, que es como su catecismo. Y luego están otras denominaciones fundamentalistas, es decir, que tienen una interpretación al pie de la letra de las Sagradas Escrituras, que usualmente están asociadas a una denominación que se llama Iglesia Cristiana y Misionera, y otra que está ligada a las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios es la denominación o el conglomerado, digamos, de denominaciones a las que pertenecen la mayoría de los televangelistas que salen por televisión de Estados Unidos y que son doblados al español, ¿no? El famoso Jimmy Swaggart, por ejemplo, era uno de estos miembros de las Asambleas de Dios. Luis Palau, algunos de los otros conocidísimos, son también miembros de las Asambleas de Dios. Esos son los que tocan las puertas de las casas. Todos ellos tienen una estrategia reciente que ha cambiado a raíz de la resistencia y de la conciencia creciente de los católicos de lo que buscan los evangélicos, que es que abandonemos nuestra iglesia, nos unamos a ellos, ¿no? Y la existencia de avisos o pegatinas en muchos hogares católicos en distintas partes de América Latina que dicen este hogar es católico, viva la Virgen de Guadalupe, o este hogar es católico, amamos al Papa y a la Santísima Virgen María, ya los ha convencido no de no tocar la puerta, la siguen tocando, ¿no? Y acá hay que reconocer el mérito de su perseverancia, que muchas veces nos falta a los católicos, sino que ahora dicen directamente, no queremos que nadie se cambie de religión, no hemos venido a cambiar la religión a nadie. Lo único que queremos es que hablemos sobre la Biblia. Y su única preocupación es hablar sobre la Biblia al comienzo. Y allí es donde arrinconan al católico. Revisan pasajes especialmente seleccionados, preseleccionados por un proceso de entrenamiento. Algunos pasajes del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, donde básicamente señalan que toda la verdad tiene que estar en las Escrituras y solo lo que está en las Escrituras es la verdad. Solo lo que está en las Escrituras es la verdad. Y esa, si el católico la acepta, cae en la trampa.
¿no? ¿Por qué? Porque de ahí ellos inocentemente comienzan a preguntar, perdón, ¿en qué parte de la Biblia está que María es madre de Dios? Dice que María es madre de Dios, y no está en ninguna parte dice que María es madre de Dios, dice que es madre de Jesús, ¿no es cierto? ¿Dónde está que el Papa es la autoridad máxima de la Iglesia? ¿Dónde está que la Iglesia debería llamarse católica? ¿Dónde dice que debe haber el sacramento de la confirmación? ¿Dónde dice que hay que creer en el purgatorio? ¿Dónde en la Biblia? Y claro, ninguna de estas verdades está dicha textualmente, literalmente, en la Biblia. Y ahí es cuando los católicos se comienzan a desesperar y a dudar, ¿no? Ahí cuando muchas veces recibo preguntas o recibimos preguntas en Así Prensa diciendo, ¿cómo le respondo a un evangélico que dice tal, que me pregunta tal cosa? ¿En qué parte de la Biblia está? Y los católicos ya han caído en la trampa, ¿no? Entonces, el católico claramente puede elegir entablar diálogo con ellos o simplemente no entablarlo y despedirlos con mucha caridad. Y también entablar el diálogo con caridad. Pero el punto de partida, antes que ellos comiencen a hablar de la Escritura, es el siguiente. Mire, ustedes creen que toda la verdad y solo lo que está en la Escritura es verdad. Nosotros no creemos en eso. ¿Dónde en la Biblia dice que hay que creer solamente en la Biblia? Y ellos tienen una traducción un poco manipulada de un par de pasajes de las cartas de San Pablo, donde dicen que las Escrituras son la única fuente de la verdad. Y esta es una traducción manipulada, porque como sabemos, San Pablo también dice y advierte que recordad que ninguna escritura puede ser interpretada por tu propia cuenta. Entonces el argumento es muy sencillo. Mira, la Biblia dice que esa es la palabra de salvación y de revelación. Y el Corán también dice que esa es la palabra de revelación y de salvación. ¿Tú por qué crees en la Biblia y no crees en el Corán? Entonces él te va a decir, bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabes que es la palabra de Dios? Porque lo dice la Biblia. Bueno, el Corán también dice que es la palabra de Dios y lo dice el Corán. ¿Por qué seleccionas la Biblia sobre el Corán? Yo te voy a decir por qué. Porque hay una autoridad apostólica que dice, cree en este libro y no creas en este otro o en cualquier otro. Y esa es la autoridad en la que nosotros creemos. Esa autoridad es la del apóstol Pedro, que se ha ido sucediendo a lo largo de la historia hasta llegar a nuestro Papa. Y en consecuencia, en ese magisterio, en esa enseñanza de esa autoridad, allí está la correcta interpretación de la Sagrada Escritura, y de allí sacamos que María es Madre de Dios, que existe el purgatorio, que en la Eucaristía está Jesucristo realmente presente, etcétera, ¿no? Y en consecuencia, allí es donde uno voltea el diálogo y cuestiona a los evangélicos en su creencia de que solo la Escritura es la única fuente de la verdad. Pero ya sea que uno escoja entablar diálogo con ellos o no entablarlo, es esencial una actitud de caridad. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos muchachos o de estos señores o estas señoras que vienen a tocar la puerta son personas que lo hacen de buena fe. En algún momento la Iglesia Católica no respondió a sus inquietudes, hubo un defecto en su evangelización, en su catequesis, en un momento de necesidad o de angustia o de soledad, encontraron esta comunidad evangélica, allí se les enseñó en contra de la Iglesia Católica, ellos aceptaron esas enseñanzas y luego se les introdujo un celo apostólico que es admirable y que los católicos deberíamos tener. Entonces cuando vienen usualmente de buena fe. Entonces hay que reconocer esa buena fe y la caridad con que los tratemos puede ser la semilla que en un determinado momento, cuando Dios quiera, germine y los haga regresar al seno de la única iglesia verdadera. Que tengas un buen día.